¿Qué tal? Buen día a todos. Un episodio más de tu espacio Emoria. El día de hoy vamos a tratar un tema algo sensible, un tema que las dos hemos vivido, que se llama Hay pérdidas con y sin funeral. ¿Qué tal? Fíjate que en estas pérdidas, ahorita me pongo a recordar sobre qué tanto he sentido, qué tantas emociones he tenido en cuestión de decir adiós. Y muchas veces ni siquiera decimos adiós, simplemente es un silencio. Y hablo de amistades, hablo de familia, un silencio de aquel lado y un silencio de este lado. Y la parte donde no nos ponemos a pensar es que qué estamos perdiendo o que también qué estamos ganando, ¿no? A mí en una ocasión me sucedió que yo aprendí a vivir el duelo como una forma de despedida de, no pasa nada, vamos a dar la siguiente capítulo. Pero llegué a darme cuenta cómo de todas maneras esa remembranza o sentir que me faltó algo por concluir. Y yo digo siempre, es que nunca es suficiente. Sale. O sea, nunca es suficiente porque siempre como que voy a querer más, yo. Entonces digo, a ver, ¿no? A veces sí es necesario y a veces sí es suficiente con tan solo decir adiós o con tan solo decir gracias por lo que aprendí, gracias por lo que viví y gracias por lo que también yo me llevé. Hablando tal vez de una amistad, una pareja o incluso, como te digo, una familia, porque duele. Al fin de cuentas, la primera pérdida así de la que puedes estar un poquito más consciente, que finalmente no es una pérdida de un ser querido, fue la pérdida, pues ahora sí de la parte que como mujer me ayuda a dar vida, ¿no? Que fue mi matriz. Que sí, fue una situación también en una cosa de emergencia, por decisión propia. Entonces no me había dado cuenta de todo lo emocional, lo que conlleva. Hasta ya tiempo después, platicando con una amiga, me decía, pues sí, pero finalmente fue que te ayudó a ser madre, ¿no? Pues sí, que es la que tenemos para dar vida. Entonces, si haces una recapitulación y dices tú, caray, perdí una parte. Sin embargo, nunca me sentí menos mujer. Pero definitivamente si hay algo que se mueve. O sea, ya no. Si en algún momento quisiera otro bebé o lo que sea, pues ya no, ¿verdad? Entonces hay que sentar y aprender esa parte. En cuanto a pérdidas que pude haber llegado a tener de lo que fue personas, pues la primer pérdida que ahorita se me viene a la mente fuerte o que con la que tuve así mucho contacto fue un chiquituto, un alumno de la escuela que murió de cáncer. Y pudimos llevar todo el proceso, pudimos acompañarlo y lo acompañamos como una gran familia finalmente, entre todos, ¿no? Era un chiquitito del kinder, desde muy pequeño tenía la enfermedad y pues finalmente en segundo de primaria, se nos fue. El tratar de explicarles a todos los compañeritos, el tratar de explicarle a las maestras, el poder acompañar a esa mamá, a esa abuelita, sí fue algo que te enfrenta y pues ahora sí con la muerte, ¿no? Con algo que pues que como mexicanos festejamos mucho, pero sin embargo es un tema muy, muy difícil y a lo mejor es un tema que no tenemos maduramente apropiado. Uh-huh. Y en ese no, como dices, en ese maduramente no apropiado, ¿sabes qué siento yo que pasa? Es que en las despedidas, y hablando ya de funerales, es hablar de una despedida para siempre, ¿no? Que es la muerte. Entonces, ¿cómo genera como un apego de decir no quiero? Yo muchas veces pienso, o estás llorando por ti, por lo que ya dejas de compartir hablando de la persona, o estás llorando realmente por la persona. O sea, a veces se queda un conflicto, ¿no? Voy a llorar mucho porque ya no va a estar y hablo de
del funeral, de que ya no va a estar presente, ya no va a estar conmigo, pero hablo de a través de lo que yo tengo miedo a seguir con la vida, ¿no? Decir, pues tenemos esto, si lo más seguro de la vida misma es que todos nos vamos a morir. Entonces es como cómo vamos viviendo, cómo vamos aprendiendo a despedir, cómo vamos aprendiendo a decir hasta aquí llegó, o cómo va a trascender, cómo honrar esa parte, ¿no? De lo que yo viví de la pérdida de mi hermano, que yo no sabía cómo a los 5 años voy a tener un duelo tan grande o bien metido en mi mente y en mis emociones que ni siquiera llegaba a saber. ¿Pero por qué? Porque pues así lo aprendí. Ahora, no quiere decir que haya sido algo malo, simple y sencillamente yo la vida, digo, todos pasamos por situaciones que tenemos que aprender a soltar, pero, oh sorpresa, ¿cómo se llega a soltar? Lo que pasa es que estamos tan encarrilados en nuestra vida muchas veces que bloqueamos los famosos procesos, ¿no? Y etapas, y pues la negación. Mi segunda pérdida, híjole, muy fuerte fue la de mi abuelo. Un hombre que para mí, y hasta el día de hoy, ¿no? Es un hombre ejemplo, creo pues que ni clonado, o más bien me hubiera encantado que lo hubieran, clonado. Y sí, fue muy difícil, inclusive tuve oportunidad de despedirme de él sin saberlo, esa mañana de hablar por teléfono con él y el decirle, nos vemos al rato, ¿no? Y pues ya, no hubo rato. Después mi abuela, que ella sí, mi abuelo ya tenía mucho tiempo malo, de una caída, una fractura de cadera, y tenía muchísimo tiempo ya malo, entonces sí fuimos y fue muy desgastante y muy feo, ¿no? Ver cómo poco a poco ese gran hombre, sobre todo alto, fuerte, grandote, y cómo se fue haciendo poco a poco, pequeñito, ¿no? También es un duelo muy difícil, porque hay esos duelos en las familias en que puede ser una muerte, ¿no? De repente, pero hay también esas muertes que es poco a poco. Como mucho es una muerte de un matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio no se acaba de hoy para mañana. Y también es un duelo, porque es poco a poco, con pequeños detalles que antes estaban y que hoy no están, también es duelo. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Pues tú eres la que puedes dar mejores consejos. Fíjate, todos, yo siempre les digo cuando llegan y dicen, pero es que ¿cómo lo hago? Todos somos los expertos en nuestra vida, simplemente hay que encontrar las técnicas que realmente nos ayuden como personas, ¿no? La primera, por ejemplo, la primera que yo siempre les digo es, escribe. De verdad que la escritura nos genera una desconexión y una desprogramación y un volverlo a vivir. Ahora sí que el recordar es volver a vivir, pero es a través del cuerpo. Yo de verdad les digo, hay que conectar con esas emociones que se quedan atrapadas en el cuerpo. El cuerpo tiene muchísima más memoria que podría decirte que la misma cabeza que dices tú, ya lo pasé, ya lo olvidé. Y no, espérate, el cuerpo también. El momento de escribir esas añoranzas, lo que quedó pendiente, aunque ya la persona ya no esté presente, ya si sea el ex marido, el ex novio, escríbelo, no es porque se lo vayas a dar, es porque es para ti. Es lo mismo con el perdón, es lo mismo con esta parte de la despedida, me perdono a mí, hablo conmigo misma para poder ahora sí decir, ya no es que ya te enterré vivo, pero sí es como decirte, te desconecto de lo que todas mis emociones han llegado a sentir, porque a veces vamos hasta caminando y vuelves a recordar, pasas por un lugar y vuelves a recordar y decir, ese era el lugar favorito o ese era el lugar donde estábamos juntos o lo que me hace recordar estar oliendo ciertas cosas es porque el cerebro tiene memoria. Pero ahora, ¿qué hago con toda esa memoria? Honrarla. Algo que a mí me ha funcionado mucho, porque pues digo, después de la pérdida de mi abuelita y pues inmediatamente al poquito tiempo de mi mamá, fue, sí, ciertamente
el empezar a agradecer, el sentirte completamente bendecida de lo que viviste. Yo definitivamente que sí creo en la reencarnación, que sí creo que nos vamos a volver a ver y que verdad, hay vida después de la muerte y todo. Pues fue un hasta luego, fue un hasta pronto. Definitivamente yo hablo mucho con ellos todavía, de repente. Y sí, ahorita que decías que hay lugares, cada vez sin excepción. Mi abuelito ya tiene bastantitos años que se fue, más de 10. Cada vez que yo voy al mercado y paso por los dulces mexicanos y paso por la biznaga, paso por el latte de membrillo, es automático, voy a tomar para llevarle. Qué bonito. Y en eso sí. hago como, y lo disfruto. Y me da gusto y me siento muy bendecida del abuelo que tuve, de la abuela y pues de la mamá, ¿no? Entonces, inclusive de mi chiquitito Emanuel que se fue, mi niño del colegio, híjole, porque recuerdas todo lo valiente que fue, ¿no? Entonces, sé que es difícil, sé que muchas veces hay gente que ha perdido y que ha perdido, pues no nada más a los papás, que has perdido a lo mejor tu pareja, un hermano, algún hijo. Pero definitivamente, digo, a mí lo que me ha funcionado es eso, es hónralo, como dice Eunice, rescata todos los momentos bellos, atesóralos, porque finalmente la vida está hecha de eso, de momentos bellos y de momentos más maravillosos, sobre todo con esa gente que se nos fue, ¿no? Que se nos adelantó. Y en el caso de las pérdidas... sin funeral. Sin funeral. Yo la verdad cada vez que hablan del tema de la matriz, pues digo, sí agradezco a la mía, aunque ya no está, pero no, en espíritu, en esencia. ¿Qué otro tipo de pérdida se le pudiera llamar sin funeral? ¿Qué otra? Sí, ¿cuál? pues así como tú dices, la pérdida física, que es bien importante, de hecho, hasta agradecer hasta el dedito chiquito que por algo lo tenemos, ¿no? Y así como fue tu pérdida de matriz, yo tengo mi pérdida de vesícula. Entonces antes no lo creía. Cuando salí del quirófano y salí así temblando, mi cuerpo estaba temblando, que era normal después de la anestesia, pero yo sentía, y esto es ya de una forma acá mental, yo sentía que algo me faltaba, pero porque ya sabía que ya no tenía. Entonces empecé después de la anestesia, empecé a llorar, y decía, pero ¿por qué estoy llorando si estoy viva? ¿No? Pero porque todo me lo mentalicé también. Antes de que entrara al quirófano, obviamente sentía miedo, porque no sabía si iba a salir o no. Y cuando salí fue como, estoy llorando, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Te duele algo? Y yo, no, estoy llorando porque estoy sintiendo que mi cuerpo está perdiendo algo. Entonces, también es como, bueno, una vesícula que dicen cada cuánto no les quitan a las personas la vesícula, es como algo natural, como la matriz, ¿no? Pero es la realidad. ¿Qué te detienes? O sea, ¿qué te detienes a que tu cuerpo realmente lo honres también? Lo honres. Y le des las gracias por lo que ya cumplió. Y es lo mismo con las pérdidas tal vez sin funeral. ¿Por qué? Porque es honrar esa parte donde sí dolió, sí aprendiste, pero decir, mejor cierro la puerta, hablando de una relación a lo mejor no tan saludable, pero sí decir, cierro la puerta y honro tal vez lo que yo sí quiero rescatar de mí, porque ya ahí yo ya estoy hablando ya de algo muy personal, ¿no? Lo que no quiero llegar a ser. Sí. Sí, entonces te vas rescatando, al final de cuentas. Definitivamente entonces, cualquier tipo de pérdida trae, si bien un mega aprendizaje, una oportunidad para que podamos sumar cosas positivas a nuestra vida e inclusive, como acaba de decir Eunice, darnos cuenta de todas esas cosas negativas que no queremos ni seguir experimentando, ni seguir cargando, ni repetir, quizá, seguir haciendo, porque pues muchas veces no nada más recibimos, ¿no? En cualquier pérdida y todo, podemos ser nosotros las agresoras, ¿verdad? Claro. Porque pues al final de cuentas somos humanas.
Pues bien, amigos, esta fue una probadita de lo que son esas despedidas, esas pérdidas con y sin funeral. Les agradecemos habernos visto y recuerden, están en Emoria. Llegaste a tu lugar. Los invitamos a comentar y a seguirnos.